Estimado docente, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Anderson Ariel Enrique Rodríguez. El tema que trataremos el día de hoy son los aspectos sociológicos de los hitos legislativos del Ecuador, en específico las leyes de manumisión de los esclavos y de manos muertas. El tema que abordaremos hoy es de gran importancia histórica, la ley de manumisión de los esclavos. Esta ley fue creada en el año de 1852, constituido un hito histórico en la jurisprudencia nacional, ya que en ella se incluyeron ciertos grupos de personas que se encontraban en condición de esclavitud. La esclavitud venía siendo sostenida por un grupo de personas, digamos que de altos estándares económicos, como eran las personas terratenientes, quienes que veían en ella un gran ingreso económico. ¿Cómo se lograba la libertad de los esclavos? Uno de nuestros presidentes de la República, José María Urbina, propuso un sistema muy creativo, que a la vez evitó que el Ecuador cediera grandes conflictos como los acontecidos en Estados Unidos. Este sistema consistió en comprar a cada uno de los esclavistas la libertad de los mismos. El dinero con el cual se llevaba a cabo la transacción provenía de los impuestos de la pólvora. Quienes se encargaban de estas transacciones eran las juntas protectoras de la libertad de los esclavos. Esto significaba que, a medida que los esclavos eran liberados, los propietarios recibían alguna forma de compensación económica por la emancipación de los mismos. A la vez que transcurrían estos acontecimientos, los esclavos podían ahorrar económicamente un cierto ingreso al obtener su libertad. La autonomía económica en algunos casos de los esclavos lograron acumular pequeñas sumas de dinero a través de las diversas formas de trabajo remunerado permitido por sus dueños o mediante las actividades económicas que realizaban de manera independiente. Este ahorro les proporcionó cierta autonomía económica que podía utilizarse para comprar su libertad o contribuir a los costos asociados con su liberación. Además, la lucha por la libertad era multifacética y estaba influenciada por ciertos factores económicos, sociales y políticos. La eliminación de la esclavitud. La Asamblea Constituyente reunida en la ciudad de Riobamba entre agosto y octubre de 1830 prohibió la importación de esclavos, aunque con ciertas excepciones que con el tiempo fomentaron el tráfico de los mismos. Ecuador firma un tratado en el año de 1843 con Gran Bretaña, con el fin de evitar el traslado de esclavos hasta tierras europeas. La abolición de la esclavitud en Ecuador fue parte de un movimiento más amplio en América Latina durante el siglo XIX, donde varios países tomaron medidas para poner fin a esta práctica. La esclavitud se había arraigado durante el periodo colonial y la abolición fue un proceso complejo que involucró factores económicos, sociales y políticos. Código de Trabajo. El primer Código de Trabajo en el Ecuador fue promulgado en el año de 1938 durante la presidencia de Alberto Enríquez Gallo. Este código fue un hito importante en la legislación laboral ecuatoriana y estableció derechos y regulaciones para los trabajadores. Aunque ha habido revisiones y actualizaciones a lo largo de los años, el Código de Trabajo de 1938 marcó el inicio de la regulación formal del empleado ecuatoriano. Logros del Código de Trabajo de 1938. Jornada laboral. El código estableció las horas de trabajo diarios y semanales para los trabajadores, así como las normas sobre las horas extraordinarias y descanso. Descanso semanal. Estableció disposiciones sobre el derecho de los trabajadores a disfrutar de un día a la semana de descanso, y el salario mínimo fijó las pautas sobre los salarios mínimos y las condiciones de pago para los trabajadores. Otros logros del Código de Trabajo de 1938 fueron los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores. Los derechos sindicales reconocieron y regularon derechos sindicales permitiendo la formación de sindicatos y estableciendo disposiciones para las negociaciones colectivas. Y los derechos de los trabajadores estableció derechos fundamentales para los trabajadores, incluyendo disposiciones sobre la seguridad y salud ocupacional, indemnizando los despidos injustificados y la protección contra la discriminación laboral. Ley de manos muertas. En cuanto a la expresión, la ley de manos muertas, en un contexto más general, se refiere a las leyes que regulan la propiedad perpetua e improductiva de tierras, bienes raíces u otros recursos.
En el caso ecuatoriano, históricamente, ha habido preocupaciones sobre la acumulación de tierras en manos de entidades que no las utilizan eficientemente para un beneficio general. La ley de manos muertas en sí busca evitar la acumulación y fomentar el uso productivo de estos recursos. Por manos muertas se entiende que las tierras que legalmente pertenecen a una entidad no están siendo aprovechadas para el beneficio general. La idea detrás de estas leyes es liberar los recursos productivos para el beneficio de la sociedad, en lugar de permitir que permanezcan inactivos en manos de entidades que no los utilizan eficientemente. Como conclusión, es importante señalar que aunque la ley de manumisión de los esclavos de 1851 fue un paso significativo hacia la abolición de la esclavitud en el Ecuador, el proceso de liberación no fue completamente efectivo ni rápido. Además, hubo resistencia por parte de algunos propietarios de los esclavos y grandes tensiones políticas en el país que afectaron la implementación plena de la ley. Sin embargo, la ley representó un esfuerzo pionero en América Latina para poner fin a la esclavitud y, a través de un enfoque gradual y legal, obtener la abolición de la esclavitud perpetua.